5, 4, 3, 2, 1. Nunca he sido demasiado rápido para hablar, así es de que pues van a tener que tener un poquito de paciencia. Y el tema sobre el que hablaremos, pues ni yo lo tengo definido, así es de que haremos para que vaya saliendo ahí poco a poco. El título de este video, pues tal vez se inspire en Juan Manuel Zunzunegui, quien es un escritor y profesor de algunas universidades y tiene el título de licenciaturas en no sé qué cosa. Pero bueno, el objeto y el tema de este estudio es desarrollar un poco la agilidad de grabación. Mientras más rápido grabemos, se supone que la gente podrá estar más interesada. Me sorprende a mí también el punto de qué tan erudito es Juan Manuel Zunzunegui, y es un hombre un escritor muy capaz. Ha escrito muchos libros sobre historia, principalmente historia de México. Él, hasta donde tengo sabido, él es un mexicano que vive en España y que ha escrito pues evidentemente muchas cosas que para él son su credo o su fe. Y al hablar de México y al hablar de los principales países del mundo, pues puede ser que se meta en camisa de 11 varas, que hasta en sus comentarios le dicen sus seguidores que no le van a dar las visas para entrar a Estados Unidos, a Inglaterra o a Francia, ¿no? Porque pues les tira duro a esos países, no sin razón. Yo no creo que llegue a tanto la crítica de esos países sobre un escritor en particular, porque dice sus verdades, pero sí puede haber un malestar por lo que se expresa y lo que se dice sobre ciertos temas que pueden ofender pues hasta a los mexicanos o a los españoles o a los ingleses o a los alemanes, a los franceses, a los portugueses, que son los principales actores a Italia, que son los principales actores de el quehacer literario en Occidente. Esos países son los principales que crean opinión literaria. Y pues en el caso de Juan Manuel Zunzunegui, pues es un erudito que vale la pena tomarlo en cuenta. El objeto del pensamiento de Zunzunegui es que México como nación, como país que emergen dentro de la presencia internacional, para conocer el origen o la identidad del mexicano. Él habla de México como un México mestizo, en el que es la conjunción de pueblos autóctonos en México y de la cultura española o el descubrimiento de América y la conquista de México. Pero evidentemente que Zunzunegui pues se mete en un tema bastante difícil, porque desde 1950, en que Octavio Paz quiso definir la identidad del mexicano, pues como que la gente no llega a un lugar, a una posición bastante plausible, porque Zunzunegui cree que lo que existe dentro de la historia es fruto de concurrencia de muchas causas, y así como
no se lo he oído decir explícitamente, pero que es en esencia la identidad del mexicano. Y como repito, como él piensa que la identidad del mexicano es que es un pueblo mestizo, mezcla de español y de pueblos indígenas. Y no sé, estará lo mismo, estará en la misma situación, ¿no?, otros países latinoamericanos que en esencia son lo mismo, es la conjunción de lo español y lo nativo. Lo mismo pasará en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Es realmente una situación muy compleja porque todavía están muy frescos los contactos de lo europeo con lo nativo americano. Realmente el continente americano, con sus 500 años de vida para la inteligencia europea, porque hace más de 500 años, pues, no, como no se conocía América, 550 años, pues en realidad son muy pocos, y los pueblos que habitaban en América eran pueblos pues bastante limitados en cuanto a cultura. Evidentemente no todos, pero sí los pueblos que habitaban en el continente americano, a excepción de grupos que emergieron y tuvieron su esplendor, como los pueblos teotihuacanos, los pueblos olmecas en México, los mayas, y en otros países, como en Perú, los incas, pues son pueblos que emergieron, tuvieron su esplendor y se apagaron, y cuando llegó el descubrimiento de América, lo que encontraron los pobladores europeos fue pues ahora sí que pequeños grupos de nativos que andaban completamente desnudos, según relata Cristóbal Colón en su diario, un diario que Cristóbal Colón fue haciendo día a día, haciendo hincapié desde que salió de España Cristóbal Colón, día a día, sobre todo anotando lo que sus ojos veían, y anotando las mediciones que hacía respecto a meridianos paralelos y las millas náuticas que avanzaban las tres carabelas que después que salieron del puerto de Palos y que llegaron a las Islas Canarias, a la isla de La Gomera, y que pues esas islas ya eran conocidas por España y por los portugueses. Así es de que lo que encontró Cristóbal Colón en América fue grupos de indios pues bastante salvajes, aunque daban o manifestaban, a pesar de ser tan salvajes y andar desnudos o semidesnudos, los hombres desnudos y las mujeres con un pequeño taparrabo de algodón, o sabrá Dios de qué era. Digo, no podemos hacer afirmaciones apodíticas porque pues no nos constan, ni el mismo Colón, pues él describía lo que sus ojos veían, pero no era, ni nos lo podemos imaginar en la actualidad como era, aunque él lo describe de una manera bastante clara, cómo era su pelo, cómo era su estatura, cómo era su color, cómo eran los hombres, cómo eran las mujeres, qué
qué amplitud de frente tenían, qué calzaban, cuáles eran sus armas, cuáles eran sus curiosidades, porque tenían curiosidades que los indígenas autóctonos, cuando vieron llegar a los españoles y que desembarcaron en una isla y que poco a poco se fueron acercando, que se supone la isla de Guanahí, y que algunos autores dicen que son las islas de las Bermudas, pero ni los investigadores en la actualidad, a finales del siglo XX y principios del XXI, los exploradores que quieren recrear la ruta de Cristóbal Colón, pues no se ponen de acuerdo, porque los instrumentos y las descripciones que hace Cristóbal Colón pues no concuerdan mucho con el aspecto geográfico que pisaron los españoles cuando llegaron en la Niña, la Pinta y la Santa María a las islas que estaban pobladas por indígenas semidesnudos o desnudos, y que en la madrugada del 12 de octubre, a las 2, 3 de la mañana, avisaron tierra, y que dicen que Rodrigo de Triana anunció tierra. Era un marinero español, pero que inteligentemente Cristóbal Colón escribió en su diario que él había visto una lumbrera, y que para ese efecto fuego pues en una isla o en un lugar, y que para ese efecto pues al mismo Cristóbal Colón le correspondía el premio de 10,000 maravedíes que dicen que había ofrecido de recompensa el rey de España, para quien avisara por primera vez tierras que creían que eran tierras que naturalmente pertenecían a China o a Japón, porque a esos países pensaba llegar Cristóbal Colón. Pero bueno, los primeros contactos que tuvieron pues los europeos con los grupos autóctonos queda casi en el olvido, y vestigios tanto de población como de otros aspectos pues como que se han perdido, y el paso del tiempo los ha borrado. Las enfermedades, además de la codicia europea, las enfermedades para las cuales no tenían defensa los indígenas, pues diezmaron a la población y la redujeron en un número pues bastante disminuido, valga la redundancia. Total que Zunzunegui pues habla de cuál es la identidad del pueblo mexicano, porque él pues evidentemente en América no hay más que dos sopas: la cultura europea o la incipiente cultura nativa autóctona, y en Europa ni en Europa se conservaron las manifestaciones culturales de los grupos emergentes más sobresalientes, como los persas, los egipcios, los griegos, los romanos, los judíos, sobre todo pues las manifestaciones culturales, y en América no hay más que dos sopas: o eras europeo o eras nativo americano, de color de piel más oscura o culturalmente menos adelantado. Porque pues aunque dicen que andaban desnudos, y eso, los nativos, aunque dicen que andaban desnudos, y eso es un síntoma de poco progreso de civilización, sin embargo
pues no tenían necesidad realmente de andar en buenas prendas, porque el aspecto climático pues no les exigía como les exigen a los europeos, que si en Europa no andas bien abrigado en tiempo de invierno, pues nomás te mueres. Si quieres enfrentar el rigor de los inviernos europeos, sobre todo pasando los Alpes hacia el norte, pues simple y sencillamente te mueres, o sea, tu cuerpo no resiste. Y si eres de un clima más tropical, pasando los Alpes hacia el sur, como Italia, Grecia, el sur de España, o las costas del Mediterráneo, en la sección africana, en la sección europea entonces si no estás acostumbrado a esos fríos, pues lo resientes y corres el peligro de morir inclusive. Total que Zunzunegui pues habla queriendo justificar en parte, porque también concuerda de la gran aportación que, que los pueblos nativos, sobre todo en la zona continental, no en la zona insular, sino en la zona continental, como fue posteriormente los aztecas, los olmecas, los mayas, los zapotecas, que realmente presentan un panorama cultural pues bastante notable, bastante avanzado, a veces con rigor matemático, con rigor astronómico, y eso pues es un mérito de las culturas autóctonas, sobre todo en la región de Mesoamérica, y en la región ecuatorial, porque pues más al norte eran tribus que vivían de la caza y la recolección de frutos. En cambio los de Mesoamérica ya tenían, cuando llegaron los españoles, ya tenían un sistema de agricultura bastante importante. De hecho, el pueblo azteca tenía sus trajineras donde sembraban maíces y donde sembraban hortalizas que servían de alimento y de comercio para la población. Y Zunzunegui pues quiere abordar la identidad del mexicano, pero está como todavía muy fresco, como que todavía no se ha fraguado bien la mezcla del pueblo español principalmente, o europeo en general, como que todavía no se ha fraguado bien con los pueblos indígenas. Eso que además del pueblo europeo que llegó a México, por decir algo, sin meternos a Perú, sin meternos a Bolivia, sin meternos a Ecuador, Colombia, eh, el pueblo que se mezcló con los indígenas, el pueblo europeo que se mezcló con los indígenas, se le agregó otra etnia, la etnia de los esclavos negros que vinieron, y también con el paso de los siglos se agregan pues mezcla de más etnias, chinas, japonesas, los africanos que ya dijimos, y el núcleo básico central, el núcleo europeo. Y es una mezcolanza de poca, lo que no pasaba, por ejemplo, en tiempo de los egipcios, o en tiempo de los griegos, o en tiempo de los romanos. Sobre todo en tiempo de los romanos, o sea, los romanos ya tenían bien claro que iban a dominar tierras posesionadas por los sajones, dominadas por los francos, por los germanos, por la gente de lo que actualmente es Rumania, y tenían bien claro que iban a someter a etnias bien definidas. Y en México pues no sabían ni los españoles, o los españoles
que en el grupo de españoles que venían, también venían de diversas nacionalidades, judíos, griegos, portugueses, o sea, las mezcolanzas étnicas ahí son muy curiosas y dignas de crearnos más confusión de la claridad que existe. Y pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahorita en el siglo XXI, en el 2022? Pues nada más aceptar el conjunto de datos que nos ofrece la cultura general o la lectura de algún investigador, como puede ser en México León Portilla o antes de la actualidad, la visión que nos dejó Francisco Javier Clavijero en su historia que escribió, tal vez en parte en México, pero parte en Italia, historia antigua del México, en Bolonia creo, me parece que Francisco Javier Clavijero, y y aportan mucha luz respecto de cómo era el sistema de las clases sociales eh, que, que existían tanto en la época en que llegaron los españoles, por decir algo en concreto, al Valle de México, y lo que y cómo era la cultura de antes de la llegada de los españoles al Valle de México, con los toltecas, con los chichimecas, con los nahuas, con los tarascos, con los olmecas. O sea, la documentación de Francisco Javier Clavijero, sacerdote jesuita, es muy notable, es muy de reconocerse, ¿no? Son hombres que nos han aclarado un poco cómo era el panorama histórico de los pueblos que ya habitaban en América. Y hay muchos que incluso, así como afirman o sabemos a ciencia cierta que llegaron los españoles, así hay muchos también científicos o gente que dice que antes de que llegaran los europeos a América, ya dominaban en este país. No dominaban, sino que tuvieron conocimiento sin saberlo claramente, tuvieron conocimiento de que existían lugares de tierras desconocidas para los europeos, y achacan que antes de que los europeos llegaron los vikingos, que llegaron incluso los egipcios, los chinos, pero pues todas esas son especulaciones que se alejan mucho de ser hay sospechas de que fueron de que se dieron esos fenómenos, de que llegaran antes que los europeos otras culturas, pero pues es una mera especulación y es un mero deseo de figurar. Pero realmente, ¿qué pasó en los últimos 1000 años en el continente tanto europeo como en el continente americano o con el continente asiático? Pues esas tres visiones como que nos tenemos que conformar con lo que los hombres generosos dejaron escritos en sus menciones geográficas o culturales o filosóficas, y pues de estar en completa penumbra o oscuridad nos dejaron un poco de luz,
nos dejaron un poco de luz, y es generosidad, el que hayan tenido la puntada de dejar testimonios. En lo que se refiere a escritura, testimonios a propósito, pero en otro tipo de vestigios arcaicos, como estructuras arquitectónicas o eso, quizás no lo hicieron para que la posteridad supiera que ellos habían estado ahí en esa época histórica. Pero pues la identidad de los pueblos de América está del cocol, y como dice Juan Manuel Zunzunagui, el historiador y académico, dice que el continente americano es el producto de un mestizaje entre etnias tanto europeas como africanas como asiáticas, y pues alégale a un científico que se ha dedicado a eso, como de cualquier modo no hay una identidad, digamos, bien definida en lo que es la esencia del mexicano o del americano, y generalizar y decir que el americano es una etnia pura que corresponde a un solo filo genético, pues no, porque en el norte de América la habitaron tribus indígenas, los Sioux, los Cherokees, los estos, los otros. En México, en Mesoamérica y especialmente en México y Centroamérica, los olmecas, los teotihuacanos, los mixtecos, los mayas y otros, los tarascos, los nahuas, que pertenecen a especies filogenéticas distintas, y que no se puede atribuir a un solo filogenético la identidad de todos los pobladores de América, porque inclusive en Sudamérica pues serán otros genes, los genes de los incas, de los quechuas, de las gentes que habitan Chile, de los pocos que habitan o que perseveraron en la existencia en la región argentina o en la región brasileña dominada por los portugueses. Total que Zunzunegui, pues, en su intento por aclarar las cosas, pues se mete realmente en camisa de 11 varas, yo lo llamaría así, y a eso se mete en cualquier gente interesada en hacer un poco de luz respecto a la esencia de lo que es el hombre americano, el hombre de América. Incluso en la región de la meseta de la Anáhuac, en la región de México, Tenochtitlan, los pueblos que circundaban a Tenochtitlán y a los aztecas eran pueblos distintos. ¿Y por qué razón destacó el pueblo azteca? Se aclara porque los aztecas lograron dominar y imponerse con las armas o con sus guerras floridas o con lo que haya sido, lograron imponerse y hacer pueblos tributarios alrededor de la región de los aztecas y alrededor de los 5 lagos que constituían la cuenca lacustre de donde en las islas vivían principalmente los aztecas
y, y las dos ciudades principales, Tenochtitlán y Tlatelolco. De ahí en fuera eran poblaciones de 8 o 10 mil habitantes que vivían bajo el yugo del pueblo dominante, que eran los aztecas y tal vez los de Tlatelolco. Aunque entre Tlatelolco y los aztecas ya había una enemistad y había bueno, hasta Azcapotzalco, que estaba más al norte, era otra etnia, que los de Azcapotzalco les dieron permiso a los aztecas de que se posesionaran de islas en el lago de Tenochtitlán, en el que no se podía esperar más que el que domina siempre es mal querido por los dominados. Y la inteligencia europea se informó de esa enemistad entre pueblos dominados y pueblos dominantes, y la única manera de él lograr su cometido de conseguir tierras para los reyes de España y para separarse de sus antiguos amos de Cuba, Diego de Velázquez en particular, y otros, y de sus mismos soldados que le querían hacer política, y Hernán Cortés supo conglomerar, integrar a todos los pueblos que odiaban a los aztecas por los tributos que los aztecas les imponían en frutos y posiblemente dinero o cuerpos esclavos. Los españoles supieron advertir esa diferencia de pueblos subyugados y pueblos subyugantes, y se aprovecharon de ese conocimiento, que es pura estrategia europea y también nativa, puede ser, porque los pueblos que no fueran Tlatelolco y Tenochtitlán, pues se defendían también de Tlatelolco y de Tenochtitlán con intrigas políticas, con guerras, con hasta duda en la amistad con esos pueblos, como es el hombre en la actualidad, y México todavía no tiene una identidad más que superficial. La identidad superficial de México se manifiesta cuando la corriente liberal o la corriente insurgente en 1821 desplaza a la corriente realista, y entre la unión de insurgentes y realistas surge ese mestizaje de fuerzas, y a partir de 1921 llevamos apenas 200 años de identidad de la mexicanidad, del imperio mexicano, con Agustín de Iturbide, y del segundo imperio mexicano posteriormente con Maximiliano de Habsburgo en 1863, y pues que a los mexicanos nos deja medios en la duda y en la incertidumbre. ¿Qué hacer para
eh, darle más reconocimiento al licenciado Juan Manuel Zunzunegui, pues, pues ser lo más fidedignos a los temas que él trata. Y realmente sí es una persona muy erudita que da la, que da la sensación de su amplio conocimiento, que obviamente eh, lo ha desarrollado y lo ha de tener hasta escrito, porque una mente brillante es más brillante cuando escribe sus textos y cuando crea sus libros. Y el, el licenciado Zunzunegui ha escrito muchos libros, hay muchos títulos de él sobre varios temas, muy temas europeos, temas religiosos, temas de conquistas, temas de la expansión del imperio de Napoleón, del imperio británico, de China, de Japón, o sea, es una persona muy capacitada que, si no está leyendo lo que narra, sí tiene un vasto conocimiento de, de los temas que trata. Y de México, pues como mexicano, evidentemente que sí sabe cómo fue el movimiento del inicio de lo que hoy conocemos como México en 1821, con la unión de los realistas y de los insurrectos, guiados al principio por Hidalgo y al final por Vicente Guerrero. Entonces, pues qué bueno saber que existen personas con conocimiento y que articulan todos los temas que ellos van tratando.